primer lugar hay que decir eso, si uno conoce el lugar, bueno, Mariana conoce, ¿verdad? Los lugares por donde ellos se mueven son lugares muy deshabitados, son lugares también donde hay montes muy espesos. También son lugares donde ellos tienen gente amiga, o sea, gente o parientes, o amigos, simpatizantes, o gente que por miedo les apoya. Tienen campanas. Es bastante, no es fácil llegarles, pero también se dice muchas veces no se les agarra. Ahora, yo no puedo hablar de estos meses en los cuales yo ya no estuve en el ministerio porque no me corresponde, ¿verdad? Pero si ustedes miran la línea del tiempo durante, qué sé yo, los últimos año y medio, sobre todo a partir de la liberación de Fidel Zavala, ustedes se van a encontrar que no pasó un mes sin que haya algún resultado contra el EPP. O que se le captura a alguien, o que caiga un campamento. Cada vez que caía un campamento, caía también información, computadoras, chips, otros elementos electrónicos. Y también hubo varios enfrentamientos con la policía. Hubo varios enfrentamientos y como yo les decía al principio, durante mi gestión cayeron, qué sé yo, más de una veintena de logísticos, fueron abatidos varios de sus integrantes. Así que la gente dice cómo no caen. Y bueno, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Fíjense ustedes en otros países donde... Es más, el hecho de que sean pocos, porque estaba pensando en otros países justamente, pero el hecho de que sean pocos hace más difícil inclusive, porque les convierte en un grupo más hermético. Es más difícil infiltrarles, es más difícil tener información, pero de todas maneras yo estoy muy confiado. Si mantienen el ritmo de trabajo que llevábamos y mantienen el mismo equipo, y les apoyan, se les apoya desde el gobierno al equipo policial, yo estoy seguro de que es cuestión de tiempo de que caigan todos, sin excepción. Yo creo que se puede, y no digo que creo porque por una cuestión de especulación, sino porque conozco el trabajo, conozco la capacidad del personal que está al frente de este tema y sé que se puede, y sé que es cuestión de tiempo. Y ahora, con miras, digamos, porque estamos ya en la segunda parte de la entrevista, dos cuestiones que creo que se pueden conectar, y te las pregunto así. Se habló siempre, y se dice todavía hasta ahora, hay sectores políticos que atribuyen un vínculo del gobierno con el EPP, del propio presidente de la República, Fernando Lugo, lo acusan de estar supuestamente ligado a los integrantes. Cuando en tu rol de ministro, ¿recibiste realmente alguna contraorden, alguna presión? Y lo siguiente, hiciste ya un trabajo, ojalá, gloria a Dios, si es que llega el momento, cuando Lugo entregue la presidencia, ya hayan desaparecido, ya se los haya detenido a los del EPP, pero de no ser así, y viendo el escenario de de tu candidatura como presidente, ¿cuál sería tu propuesta si esto sigue? ¿Conoces el tema y va a tener que seguir siendo uno de los temas de los que se va a hablar? ¿Cuál va a ser tu propuesta ahí en función a eso? Mira, con relación a lo primero, yo tengo que decir que en todo momento yo tuve el respaldo del presidente. Y normalmente hablábamos una vez a la semana del tema. Por lo menos cuando iba a haber alguna operación, la información era diaria y hora a hora. O sea, siempre se mostró muy preocupado y muy interesado en el tema. Y todas las iniciativas que planteamos desde el Ministerio del Interior o desde la policía, él respaldó. Yo lamenté mucho durante todos estos años que la gente use un tema como el EPP, que ha causado mucho dolor. Hay viudas, hay huérfanos, hay policías muertos, hay civiles, en todos los casos personas inocentes, ¿verdad? Que han sufrido, y hay una zona que vive atemorizada. En esa zona la gente tiene miedo, ¿verdad? Entonces yo lamento realmente que muchos políticos quieran usar el EPP como un arma para atacar, para descalificar. Ahora estuve viendo otra vez nuevamente. Como arma de discurso. Sí, y cuando temas como la seguridad deberían ser temas que nos unan, ¿verdad? Y que nos unan en base a formulación de propuestas, que nos unan en positivo. Con relación a mi precandidatura,
Bueno, en primer lugar, yo espero que en este tiempo haya resultados importantes contra el EPP, porque realmente se hizo un trabajo muy bueno y se dejaron las condiciones para que se haga un trabajo mejor. Hay cosas que no tuvimos tiempo de hacer, inversiones que no tuvimos tiempo de hacer. Ahora, hay algunas cuestiones que para mí son esenciales en materia del EPP. En primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades en materia de no solamente recolección de datos, sino procesamiento de datos, es decir, todo lo que sea inteligencia, sostenibilidad de los trabajos, fortalecimiento de las unidades tácticas, de las unidades de élite y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la policía. Y sobre todo mantener un grupo enfocado en el tema del EPP. Mira, nosotros en el tema del crimen organizado lo que hicimos fue formar grupos altamente especializados para ocuparse de temas sensibles. Por ejemplo, en temas de narcotráfico creamos una unidad de inteligencia que empezó con 12 integrantes, pero muy calificados. Y ellos fueron los que lograron hacer caer ese cargamento de 800 kilos de cocaína, después otro de 2.000 kilos de efedrina, un par de cargamentos de 200 kilos de cocaína. Durante los primeros meses de este año logramos destruir más de 1.500 hectáreas de plantaciones de marihuana, por ejemplo. Todo eso gracias a un buen trabajo de inteligencia, pero también infraestructura, ¿verdad? Gracias a los helicópteros que se compraron, que operaciones de ese tipo necesitan respaldo aéreo, gracias también a una serie de equipamientos. En fin, lógicamente el tema de seguridad es un eje central dentro de mi campaña. La seguridad es un derecho y si uno no tiene garantizado ese derecho, uno no puede ejercer los demás derechos que nuestra Constitución nos asigna, ¿verdad? A partir de la seguridad, lógicamente tenemos que ocuparnos del trabajo de la gente, generar condiciones para el desarrollo, fomentar la industrialización, hacer la reforma agraria y que todo eso nos lleve a una sociedad más justa. Y en la formación política se habla, bueno, todavía no hay una alianza concertada. Sí. Políticamente, ¿cuál va a ser la plataforma? Los liberales andan por ahí todavía un poco divididos o un poquito nada más, por ahí todavía sin consensuar eso, pero ellos no quieren ser la chapa presidencial. ¿Irías vos como, aceptarías ser, si te plantean ser vice o vos vas a liderar una chapa? ¿Con quién estarías? ¿Cómo será el tema de las alianzas partidarias? Bueno, hay que dividir este tema en dos partes. Uno es el proyecto o los proyectos que cada uno de nosotros tenemos a título personal. Mi candidatura es mi precandidatura es a la presidencia. Pero yo aclaro siempre que es una candidatura dentro de una concertación. O sea, yo no veo la posibilidad de lograr las transformaciones que necesita este país si no es en el marco de una alianza amplia y plural. Es más, una etapa es hasta ganar las elecciones y una etapa es después de ganar las elecciones. Después de ganar las elecciones, inclusive, eso habrán leído hoy, ayer tuvimos un acto en Misiones donde la Junta Departamental me hizo un reconocimiento y estábamos liberales, colorados, independientes, y yo les decía, a partir del 2013, gane quien gane, hay que llegar a grandes consensos en materia de seguridad, en materia de trabajo, en materia de inclusión social, de lucha contra la pobreza. Si no llegamos a grandes acuerdos, después podemos tener diferencias en muchas cosas más, ¿verdad? Pero si no nos ponemos de acuerdo en temas centrales, es muy difícil lograr los cambios que el Paraguay necesita. Ahora, dentro de ese contexto nosotros tenemos que lograr una concertación amplia, y yo no diría parecida a la del 2008, porque en el 2008 las cosas eran más simples. En el 2008 se trataba de lograr la alternancia. En el 2013 se trata de aprovechar ese enorme potencial que tiene el Paraguay. Paraguay es un país que está en un momento privilegiado de su historia y el gobierno que surge del 2013 tiene que saber aprovechar esas condiciones. Paraguay es un país que tiene las condiciones, tiene energía no solamente para que se radiquen industrias nacionales, sino también industrias de otros países. Paraguay es un país que produce alimentos. O sea, Paraguay realmente está en un momento excepcional donde se puede lograr un gran despegue económico que va a significar trabajo, que va a significar una mejor calidad de vida para todos nosotros. Pero para eso tenemos que tener un buen gobierno, tenemos que tener un buen equipo, y para llegar al gobierno nosotros tenemos que tener la capacidad de articular
una alianza amplia, plural, y lo más importante sobre bases programáticas. Bueno, dentro de ese contexto tenemos que elegir a los candidatos que nos van a representar. Entonces, ahí no se trata, no se trata tanto de, vamos a decir, las aspiraciones legítimas que tienen los partidos y tenemos los precandidatos, sino se trata de establecer un procedimiento participativo, democrático, del cual surjan los candidatos mejor posicionados. Ese es un poco el planteamiento que nosotros le hacemos. Tuvimos ya una reunión formal con el Partido Liberal y estamos conversando informalmente con los demás sectores políticos. Y yo tengo la convicción de que va a primar la madurez, porque realmente si no optamos por el camino de la unidad, no vamos a estar mintiendo a nosotros mismos, pero lo más importante, le vamos a decepcionar a mucha gente. Bueno, nosotros hablamos con Rafael al inicio, antes de esta entrevista, diciendo justamente que cuando se presenta un candidato, uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Parece bueno, pero ¿qué va a hacer si llega al poder, si llega a un lugar? Bueno, él ya estuvo como ministro del Interior y hizo muchas cosas y creemos que eso es una buena base para que la gente pueda confiar en tu gestión, Rafael. Bueno, para mí es muy importante haber pasado por la administración pública, porque muchas veces la gente, yo escuché mucho, a modo de excusa, escuché mucho decir, es imposible frenar la corrupción, la burocracia es una máquina de impedir, los sindicatos crean problemas, la policía es muy corrupta. En el caso del ministerio, la gente, todos mis amigos me dijeron, ayer justamente me estaba acordando de eso, cuando me ofrecieron el ministerio, me ofrecieron el Ministerio del Interior, me dijeron, ¿qué te vas a meter en el Ministerio del Interior? Ahí es imposible, me dijeron, te vas a quemar, te vas a quemar de balde. Y bueno, sin embargo, yo no quiero hablar tanto ya de lo que se hizo, porque, bueno, algo se conoce, muchas cosas no se conocen, pero de todas maneras eso ya forma parte de una etapa que terminó. Ahora, sí yo quiero decir, a mí me enseñó algunas cosas haber pasado por el Ministerio del Interior. Una de las cosas más importantes es que si se le promueve a las personas correctas, no te digo que se puede erradicar la corrupción de la noche a la mañana, porque eso es imposible. O sea, luchar contra la corrupción cuando está muy extendida es un proceso, pero sin embargo nosotros logramos reducir muchísimo la corrupción dentro de la policía, solamente promoviéndole a personas, a oficiales idóneos, y encontramos muchos, o sea, contrariamente a lo que se piensa, dice, no, en la policía son todos corruptos, no es así. O sea, hay muchos oficiales honestos, decentes, te das cuenta perfectamente cuando conoces sus casas, cuando ves en qué autos se mueven, te das cuenta perfectamente quién es el honesto y quién no. Y además hay gente muy calificada, y eso se aplica a toda la administración pública. Entonces uno tiene que tener una política, o sea, uno tiene que preocuparse por el principal bien que tenemos cuando emprendemos una tarea humana, que es justamente la gente. Y cuando la gente está motivada, se pueden hacer muchísimos cambios. A mí me decían muchas veces, la policía está de brazos caídos. Al contrario, a mí me apoyó muchísimo la policía. Yo me sentí muy apoyado por el personal policial, y consta que nosotros entramos en una política muy dura, llegamos a dar de baja a un promedio de 30 policías al mes. Todos los meses se le daba de baja a 30 policías, lo cual es mucho. Sí. Y pasamos a retiro a remesas enteras, ¿verdad? Y bueno, y eso lógicamente generó toda una sacudida dentro de la policía, pero realmente tuvo como consecuencia que, sobre todo aquellos oficiales y suboficiales honestos, decentes, se coloquen del lado de los cambios. Entendieron que nosotros realmente queríamos levantar la institución. Y bueno, y eso también se tradujo en mejoras salariales, nosotros en el primer año de gestión subimos 25% de los salarios, y ahora esta ley que se aprobó fue una ley que hicimos con el personal policial, que se aprobó con varias modificaciones, pero implica un aumento del 40%, con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es, estamos nivelando o estamos restableciendo un nivel que se fue perdiendo, porque justamente gobiernos anteriores no se preocupaban de los derechos laborales de personas que exponen su vida todos los días. Entonces, para decir en una sola frase, ¿verdad? Lo que yo aprendí en el paso por el Ministerio del Interior es que se puede trabajar con honestidad, con más eficiencia,
y que se puede tener resultados en la administración pública. Perfecto. Bueno, nos encantaría seguir esta conversación, pero ya nos avisan que se nos acabó el tiempito. Llegan miles de mensajes, muchos agradeciendo el apoyo que le diste en un momento, otros preguntando de los helicópteros, otros preguntando diciendo el EPP. Bueno, muchas cosas, pero va a ser una segunda entrevista, me parece, ¿verdad? Porque sí, acá ya tenemos un helicóptero ahí atrás que es Rodrigo, que nos hace así que ya no hay caso, ¿verdad? En una próxima entrevista. Bueno, queremos agradecer tu presencia aquí con nosotros y por supuesto vamos a seguir dialogando porque sí que hay mucho tema político por delante. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias a Rafael Filizuela y disculpas a la gente también que nos escriben, acá están escribiendo en Twitter, en Facebook. Nos quedamos sin tiempo, por eso no pudimos leer las preguntas. Pero acá vamos a... Me pueden pasar al mío, al Facebook. Tengo mi página en Facebook, que es Rafael Filisola, que tienen que ver la página sí, oficial, que se van a dar cuenta, pues. Y bueno, y está ahí en Twitter a nombre de Rafael Filisola también, así que con mucho gusto todas las preguntas. A redirigir todas las preguntas. Perfecto. Entonces allí. Así ya está, mismo. Directamente entonces con él. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Vamos ahora a la cocina.